Tema relevante, evidentemente, porque ha sido motivo de investigación a la familia Pinochet Iriart desde hace largos años y, como decíamos previamente, fue probablemente por ahí por donde la justicia pudo entrar. Está con nosotros Alejandra Matos acá en el estudio, periodista de investigación de nuestro canal, autora del libro Doña Lucía. ¿Cómo estás, Alejandra? Gusto saludarte nuevamente. Nos habíamos visto anoche en Mentira Verdadera, nos vemos acá de nuevo. Arista relacionada con la millonaria herencia. Algo ayer alcanzábamos a mencionar. ¿Cómo se iría a dar a conocer, cómo se va a dar a conocer esta herencia? Recordemos además que hay una pugna en tribunales pendiente por el pago de impuestos de herencia de Augusto Pinochet, que lleva 6 años en tribunales de sometido. Ahora sumamos la herencia de Lucía Iriart. Se habla de mucha plata, se habla de joyas, se habla de propiedades. Hay dos procesos por pago de impuestos no devengados, porque si tú tienes un ingreso A, se supone que a eso corresponde un pago de impuestos que varios familiares de Pinochet no han aportado al fisco, y esa es parte de lo que tiene que resolver la justicia. Pero el dilema aquí de la familia Pinochet, sus hijos y los demás herederos, es que si hacen la posesión efectiva de los bienes capitales, cuentas de ahorro, lo que tenga Lucía Iriart a su nombre, viene un reconocimiento de que esa fortuna existe. Y si el Servicio de Impuestos Internos fuera serio, esperemos que lo sea en ese momento, podrá decirle de dónde viene esta fortuna, cómo se constituyó esta fortuna, o pague los impuestos que corresponden a esta fortuna. Y ese es el drama. Si no dan cuenta de toda esa fortuna, tampoco la pueden repartir. Hay maneras jurídico-tributarias, y para eso se han inventado estudios jurídicos, tributarios e incluso carreras que se dedican a eso, a enseñarle a los clientes cómo crear sociedades y la manera más eficaz de esquivar la labor investigativa de impuestos internos y de tener que pagar esos impuestos de alguna manera legal, lo que se llama elusión. No sé si van a acudir a esas artilugios en este caso, pero ciertamente que ese es el problema. Una de las familias más ricas de Chile, que vive donde viven las familias más ricas de Chile, y que sin embargo en el proceso RICS y en el proceso SEMA intentaron demostrar que vivían ajustados con el sueldo de Pinochet, que es prácticamente la única persona que ha trabajado en esa familia. No hay otros ingresos, mis asesorías, no sé, digamos, es difícil demostrar otra fortuna que no sea la que heredó Lucía Iriart de Pinochet. Grace, ¿es un escenario complejo desde el punto de vista de esta posesión efectiva y el justificar de dónde viene la plata? Claro, porque al hacer la posesión efectiva tú tienes que transparentar, digamos, cuáles son los bienes a repartir, lo que se llama la masa hereditaria. Tienes que transparentar qué bienes son los bienes, me refiero a inmuebles también, pero también a instrumentos de dinero, digamos, ya inversiones, etcétera, etcétera, porque sin esa posesión efectiva posteriormente no se puede disponer de esa masa, digamos, de esos dineros. Por lo tanto, van a tener que transparentar cuánto es la fortuna de la familia Pinochet Iriart, digamos, y los bienes más específicamente los bienes que están al nombre de Lucía Iriart. Aquí nos metemos en el caso RICS, ¿no? Porque de alguna manera, como decíamos previamente en la conversación que teníamos anteriormente, fue por ahí, fue por el tema de dinero que empezamos a entrar en temas de investigaciones. Y el caso RICS, sin duda, marca el derrotero de la familia de Pinochet Iriart. ¿Podría estar vinculado estas herencias con parte remanente de lo que fue el caso RICS, más allá de las cuentas que fueron confiscadas o embargadas? Pues antes de esa pregunta hay que preguntarse también cómo se produjo el flujo del patrimonio de SEMA Chile, que se desvió antes de la devolución de los 130 y tantos inmuebles, ¿verdad?, que se logró en un acuerdo finalmente. Pero yo antes de todo me plantearía una reflexión, y es de qué manera un cierto estándar moral que existió en el sector que apoyó a la dictadura vio quebrantada su lealtad hacia el pinochetismo a partir del caso RICS. Nunca importó
las violaciones a los derechos humanos en este segmento que estoy identificando. Muy parecida a otra, estaba pensando en la mafia y en cómo finalmente Capone fue apresado gracias a un proceso tributario y no a sus crímenes. Pero en el caso chileno, toda aquella tolerancia o indiferencia que existió respecto a los crímenes se tensionó mucho frente al caso Rix, porque tolerar los crímenes es una cosa, bajo esa perspectiva es como el daño colateral, pero la corrupción y la mano metida en mis impuestos tenían un estándar distinto. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando se destapa el caso Rix, hubo una reacción diferente de esos sectores, hubo una cierta decepción que no se había producido respecto de otros crímenes que siguieron investigándose paralelamente y con posterioridad. Yo más bien quisiera preguntarles a las periodistas investigadoras de lujo que nos acompañan cómo se resolvió eso. Primero lo de SEMA Chile, porque una vez que se disuelve SEMA, que fue el año 2018. ¿El año pasado? 2019. No, en 2020. El 2020. Lucía Pinochet renuncia recién en el 2017 o 2016, no sé. Todo es muy reciente, quiero decir. Pero después de eso, ¿qué pasó con la investigación respecto del patrimonio, Alejandra? Lo que pasa es que la arista SEMA Chile no cobró ninguna importancia judicial, sino que hasta que el juez Carlos Cerda, en el marco del caso Rix, hable este cuaderno secreto para investigar desfalcos a través de SEMA Chile y los movimientos inmobiliarios, pero el ministro le quitaron rápidamente el caso y pasó a manos terminó en manos del juez Valderrama, que tuvo poco ímpetu investigativo respecto de esta arista. Después, cuando sale el libro que publiqué yo, Las investigaciones de CIPER, Lucía Iriar cobra esta dimensión política y hablamos de ella. Hasta ese minuto no se hablaba de su papel. Entonces, ahí entró el Ministerio de Bienes Nacionales, Consejo de Defensa del Estado, y el Ministerio de Justicia le pidió a SEMA los balances y memorias que nunca había entregado. ¿Qué pasa? Que entre 1990 y 2014, más o menos, que fue la fecha en que se le empezaron a pedir estos balances, no hay nada. No hay contabilidad, o sea, entre el 2090 y el 2005... Para complementar la pregunta y a lo que consultaba también Eduardo, siempre se pensó que buena parte de esos recursos desfalcados también pararon en las cuentas Rix, ¿no? Es que lo que pasa es que siempre tuvimos una mirada de como que todo pasaba por Pinochet. Entonces, la justicia norteamericana, cuando investiga y descubre las cuentas a nombre de todas las posibles combinaciones de los nombres de Pinochet, solo investigó a Pinochet, no investigó a Lucía Iriar. Y Chile tampoco, nunca investigó cuentas a nombre de Lucía Iriar, de Pinochet, ni tampoco de Lucía Pinochet, ni de Marco Antonio, ni de Augusto. O sea, pueden haber, y creo yo personalmente que es muy razonable que hayan, cuentas a nombre de todo el resto de la familia, que también, gracias a un fallo judicial de la Corte Suprema, fueron rápidamente absueltos de cualquier responsabilidad en el caso Rix, y por lo tanto quedan liberados para manejar fondos. Pinochet, cuando empieza el caso Rix, también aconsejado por este aparato legal tributario, le traspasa todos los bienes de mayor valor que estaban a su nombre, se los traspasa a Lucía, y cuando abren el testamento de Pinochet son, en estos términos, moneda y chaucha. El gran patrimonio quedó a nombre de ella, pero no, ese es como un signo de interrogación, porque hasta que no se haga la posesión efectiva, no vamos a saber cuánto es. Lo podemos presumir por su estándar de vida, porque vivía en la calle o la casa donde el metro cuadrado es más caro en Chile, con un estándar de vida de las mayores fortunas de Chile, que vendieron su casa en Los Flamencos de la Dehesa en 1.800 millones de pesos, después le compraron este departamento, que a todas luces no cuadra con los ingresos que ellos decían tener o con las miserias que decían pasar
y que les permitieron reunir fondos para ayudarlo cuando Pinochet estaba en Londres, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con todos los bienes de Chile de SEMA Chile que se enajenaron entre 1990 y 2004? Misterio, porque no hay cuentas, no hay papeles, no hubo libros de contabilidad que lo registraran. Entonces, diríamos como Sócrates, solo sé que nada sé. Permítame un segundo, porque voy de inmediato con Tomás, que me está ahí levantando la mano, porque hay gente que pregunta a través de las redes sociales, ¿no? A propósito de esto que estamos hablando, si es mito o realidad que cuando ocurre la detención en Londres de Augusto Pinochet, se hizo una recolección de joyas, que se solicitó ayuda, como en los viejos tiempos, ¿no? Pero cuando pedían los anillos. Fue como una cruzada. Sí, hubo gente que eso fue público, hasta Agustito hizo un vino, no sé si se acuerdan, Capitán General, que para recolectar fondos. Hubo recolección de dinero, los empresarios chilenos que en ese momento apoyaban férreamente esta idea de que Pinochet estaba detenido en Londres contra la soberanía nacional y bla, bla, bla. Entonces fueron y aportaron cuantiosos recursos. El abogado Pablo Rodríguez Grez los defendía pro bono porque pensaban que estaban prácticamente en la miseria. Entonces, y Miguel Alex Schweizer viajó con el otro ex canciller Errázuriz. Sí. Claro. También pro bono viajaron a llevar el litigio. O sea, los abogados más connotados de este país, de ese sector, los defendieron, digamos, que necesitan, digamos, se arrendaron esta casa después que salió de la... Pero porque London efectivamente Clinic. Creían que ellos estaban en la miseria, que no queda otra. O sea, que claro, que los ingresos que tenía Pinochet como senador vitalicio, que eran los ingresos que tenía, no le iba a alcanzar para todo esto, no le iba a alcanzar para abogado, y eso es lo que la familia transmitía también. Pero, perdona, no es que a esta altura tenga tanta sospecha, pero uno tiene derecho a dudar si realmente fue pro bono o si es la imagen que vendieron, ¿no es cierto?, como pobre hombre, y en realidad por detrás le pagaron varios millones. Yo creo que Pablo Rodríguez Grez no se alejó después de la familia, así que más allá que yo no comparto sus ideas políticas... Yo quiero decir lo siguiente, quiero aportar otra mirada al tema. Todos los dictadores han sido ladrones. Marcos en Filipinas, Fujimori en Perú, los de Argentina, los de Brasil, recorre donde quieras, todos los dictadores han sido ladrones. En el caso de Pinochet, sucedía que había gente que decía, mire, sí, puede que haya violado los derechos humanos, no, pero el ladrón no ha robado. Y no nos cabía duda. No nos cabía duda alguna. Tenía una cantidad de propiedades, apareció lo de melocotón, empezaron a salir muchos casos en esa época. La revista Causa, recuerdo, fue la que, si no me equivoco, tú me dirás, la que sacó todo el tema de melocotón en aquella época. Había ya mucha información en aquellos años. Pero esto venía desde los primeros días, porque a propósito de joya, estaba recordando yo lo que fue algo así como la campaña por la reconstrucción nacional, no me acuerdo, en los primeros meses de la dictadura, cuando llamaban a la gente a ir a dejar sus joyas, con los cuales por supuesto nunca más se supo, salvo que a veces después se las vio usándolas alguna de las esposas de generales. A una periodista. Pero no solo eso, aquí hay una línea de continuidad. Está este caso desde el inicio de la dictadura. Estaban estas compras permanentes de propiedades acá en Chile durante la época de la dictadura. Y después sigue en democracia, hay que decirlo, se instala una línea de continuidad, viene el tema de los pinocheques que estuvimos hablando ya hace un rato. Y eso siguió hasta hoy. Hemos visto los escándalos de los comandantes y jefes del ejército. No sé si son 3 o 4 los que ya están involucrados en situaciones, los generales directores y carabineros. Es decir, de algún modo se instaura una línea de acción que es muy perversa porque se continúa en el tiempo. Y uno puede sumar hoy día decenas o cientos o miles de millones de pesos, más bien, solo el de Carabineros son 28.000 millones de pesos. Y eso claramente la dictadura, partiendo por el mismo dictador, su familia y de ahí hacia abajo, pasó a ser una metodología en que lo que más se ha conocido es todo esto vinculado con el caso Rix, pero no sabemos hasta dónde más puede haber llegado a través de sus hijos o de otros familiares. Así muy cortito, si no quieres dar el nombre no lo digas, pero ahí acabas de mencionar un episodio que es entre anecdótico y vergonzoso de cómo una de estas joyas fue después vista en otra persona. Claro, una de las mujeres que hizo una donación, no voy a dar el nombre de la periodista porque no me parece necesario, pero era una de las mujeres de las cuales Lucía Iriart celaba a Pinochet. Ajá.
y esa mujer estaba luciendo una de las joyas que en un cóctel o en algún evento social la que la había donado La reconoce. La reconoce. ¿Y lo manifiesta? ¿Le dice? eh, Hey,